Hola, compañero de viaje, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este podcast donde vamos a explorar juntos el fascinante mundo de descubrir quiénes somos en esencia. Y para que podamos reconocer nuestro poder, nuestro auténtico poder, vamos a dar en este podcast claves sencillas y prácticas para continuar en el camino de autoconocimiento sin morir en el intento. Mi nombre es Lucía y soy acompañante de procesos de transformación interior y autora del libro El secreto de los espejos. Si lo que estás buscando es una forma de mejorar tu relación contigo mismo y descubrir todo tu potencial, en este podcast vas a encontrar lo que estás buscando. Así que ponte cómodo, ponte cómoda y prepárate para sumergirte en este viaje hacia la autoconsciencia. Venga, comencemos. Hola, compañero de viaje, ¿qué tal estás? Bienvenido un día más a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre sanar, liberar el dolor de la herida materna. Y te invito a que te quedes, aunque tú sientas que con mamá está todo bien, que está todo resuelto, aunque sientas que mamá es tu progenitor aliado, aún así te invito a que te quedes a escuchar este capítulo, este podcast. Y si encima crees que no, que crees que tienes un problema con mamá, pues todavía con más motivo. Pero se lo digo a las personas que creen que con mamá está todo resuelto porque ese era mi caso. Ese era mi caso y quiero contarlo de primera mano. Es un podcast también bastante personal, precisamente porque voy a hablar de mí y de mi herida materna y porque pensaba que no era, que con mamá estaba todo resuelto, pero resulta que no estaba todo resuelto, a pesar de yo tener una muy buena relación con mi madre. Y por supuesto la sigo teniendo. Mamá, te amo, tú lo sabes. Pero claro, la herida materna estaba ahí, los frutos de que vivía en mi vida era de unas raíces dañadas y cuando arrojé luz a esto y me puse a trabajar en esas raíces, los frutos cambiaron. Porque, a ver, no sé cuánto sabes o no sabes de la relación con la madre, ¿vale? La relación con la madre tiene que ver con la vida, con el flujo de vida, tiene que ver con la abundancia, tiene que ver con cómo te llega el alimento, el dinero, el sustento. Entonces yo, pues tenía con esto una condición ahí. Es decir, yo me fui de mi casa muy jovencita, con 18 años, y yo me fui porque yo tenía un problema en casa. Y mi problema principal era con mi padre. Mi padre y yo, nuestro carácter era un carácter muy fuerte, chocábamos mucho. Entonces yo me voy de casa pensando que mi problema, mi conflicto en casa es con papá. Cuando tú con un progenitor tienes una dificultad muy palpable, no te paras, no te detienes a ver con el otro progenitor qué dificultad tienes. No te detienes a mirarlo porque necesitamos tener un aliado en la vida. Necesitamos tener algún aliado, un sitio de referencia donde mirar. Hay en casos concretos y puntuales que no podemos apoyarnos en ninguno de los dos progenitores, pero en la mayoría de casos pues buscamos un aliado. Entonces a ese aliado no lo vemos tal como es, sino que lo idealizamos también. Lo idealizamos en muchos casos, pero que lo idealicemos no quiere decir que esté sanada la relación, porque nuestro inconsciente, nuestro niño herido, que en su día sí necesitaba esa atención de ese progenitor o de esos dos progenitores, él sigue sabiendo, sigue viendo que ahí hay una deficiencia, que ahí no se ha sentido atendido, no se ha sentido amado. Pero necesita, conforme va creciendo, se va poniendo esas capas, se va haciendo esa armadura, necesita apoyarse en un progenitor más que en el otro, ¿vale? Si tiene un conflicto muy grande, muy palpable, muy latente con uno de ellos. Entonces, yo tengo que decir que a día de hoy, gracias a todo el trabajo que llevo realizado, gracias a la vida, gracias al universo, gracias a quien quiera llamarle Dios o el cosmos o el campo mórfico o el ser superior, gracias a esa inteligencia mayor y a mi apertura a escuchar esa inteligencia, gracias a ello hoy me siento totalmente amada por mamá y por papá, los amo profundamente a los dos y agradezco todo, absolutamente todo lo vivido. Todo lo vivido, por muy doloroso que haya podido ser, pero lo agradezco desde lo más profundo de mi esencia, de mi ser y lo volvería a vivir igual, volvería a repetirlo porque gracias a ello yo hoy hago lo que hago y comparto lo que comparto y me siento en misión, me siento en coherencia, siento que estoy donde tengo que estar.
Entonces, también yo comprendo a un nivel profundo por qué he legitimado el dolor anteriormente. Comprendo a un nivel profundo que mamá y papá lo han hecho lo mejor que han podido, de maravilla. O sea, lo han hecho para quitarse el sombrero, de verdad. Aunque mi niña herida durante mucho tiempo no comprendía esto. Aunque mi niña herida no podía ver dónde estaba el beneficio de las experiencias que había vivido en casa. Pero a día de hoy yo, desde la adulta sana, consciente, de verdad que después de haber legitimado el dolor, que es muy importante, legitimar el dolor es darle su lugar, permitirte liberar esa emoción estancada, expresar lo que no has expresado, lo que te has tenido que callar, porque niña, cállate la boca, que no te quiero escuchar. Entonces, después de haber soltado todo eso y haberlo liberado después de ello y haber colocado a mamá y a papá, es que yo siento esta gratitud profunda por ellos y este amor profundo, este amor desde el ser, desde el corazón. Y siento que lo han hecho de maravilla. Pero claro, he tenido que pasar todo este proceso de liberación emocional. Colocar a mamá y a papá es imprescindible porque tú no puedes estar en paz, porque tú no te puedes colocar en la vida, tú no puedes encontrar tu lugar, estar en tu centro, tú no vas a estar en paz contigo mismo en ningún momento hasta que a mamá y a papá no les des su lugar. Porque cuando tú a mamá y a papá les das su lugar, que lo tienen en tu vida, hayan sido como hayan sido, ¿vale? Hayan sido como hayan sido tus padres. Cuando tú les das a ellos su lugar, has legitimado tu dolor, has soltado, has liberado esas memorias, te has dado tú el amor que le pides y le recriminas todavía a día de hoy a ellos. Cuando tú los colocas, y esto se dice muy rápido, pero es un proceso, ¿vale? Esto no es un camino de rosas, no es ir a coger flores al campo, ni tampoco tiene que ser un calvario. Lo que pasa que en una conversación, en un podcast de unos minutos, no sé si realmente se va a entender la dimensión de este trabajo, la verdad. Pero bueno, vamos acercándonos paso a paso con cada cosa que vamos escuchando sobre este tema. Entonces, pongo aquí mi granito de arena con ello. Volviendo a lo que estaba diciendo, no puedes estar en paz contigo mismo en ningún momento, ni puedes estar en tu centro si tú no le has dado ese lugar a mamá y a papá. Porque cuando tú todavía inconscientemente desde tu herida castigas a algún progenitor o a los dos, cuando tú los castigas inconscientemente, tú te vas a maltratar a ti, porque tú eres la mitad papá y la mitad mamá. Y tú vas a estar machacándote a ti, porque tú sabes que de alguna manera, cuando tú te machacas a ti, cuando tú te dañas a ti mismo, a ti misma, tú estás dañando esa parte de mamá y de papá que está en ti. Cuando tú colocas a tus progenitores, los colocas y le das su lugar y ves lo bonitos que son, ves su belleza real, más allá de sus egos, de sus heridas, de que no han sabido hacerlo de otra manera. Cuando tú le ves su belleza más allá del dolor, te enamoras de ti inevitablemente porque ves que tienes lo mejor de cada casa. Ves que tú eres la perfección de esos dos seres, de esas dos almitas, de esos dos seres humanos. Han sacado lo que tú eres hoy. Y tú, cuando puedes ver lo mejor de ellos, vas a ver lo mejor de ti y te vas a enamorar de ti. Te vas a enamorar. Eso no quiere decir que tú te veas a ti endiosado como que eres perfecto, perfecta. No, tú vas a saber perfectamente que tú tienes defectos como ser humano y que perfecto y perfecta no eres. Eso lo vas a ver claramente. Pero a pesar de todo ello te vas a amar. A pesar de todo ello vas a decir, qué maravilla, qué ser humano más maravilloso soy. A pesar de que no estoy ciega y veo mis errores. Pero ¿de dónde vengo? Del camino que he recorrido, de mis padres, cómo lo han hecho, lo que han hecho, y yo soy la mezcla de las cosas bonitas que veo en ellos, también de las que no son tan bonitas, pero cuando estás en este punto de haberlo integrado y haberlos colocado, esas cosas no tan bonitas no te van a pesar porque vas a saber gestionarlas y colocarlas, e incluso te lo vas a perdonar cuando un día tengas un mal día y salga esa cosa no tan bonita. Porque vas a aceptar que eres en este plano, en esta experiencia terrenal, vas a aceptar que eres un ser humano. Entonces, por eso es tan importante colocar a mamá y a papá. En mi caso concreto, yo pensaba, como decía al principio, que mi principal problema, o que con quien yo tendría que trabajar y resolver todo, era con papá. Y todo esto
lo digo para quien no lo sepa, no se trata de tú coger y hablar con tu padre y explicarle todo y decirle las cosas a la cara. No, eso no tienes que llegar ahí. Eso es un trabajo personal para contigo. Tu padre puede enterarse que estás haciendo este trabajo o no enterarse. Tu padre ahí ni pincha ni corta porque es un trabajo energético, es un trabajo para contigo. ¿Vale? No tiene por qué enterarse nadie de que tú estás haciendo este trabajo. Pero yo pensaba que todo mi trabajo era con mi padre y que todo lo que yo tenía que trabajar, que perdonar, que integrar, que aceptar, que legitimar, que todo lo que yo tenía que sacar era con mi papá. Pero en este camino me fui dando cuenta que no. O sea, que yo había hecho cosas con papá, trabajo con papá, había colocado cosas de él y enseguida me di cuenta que donde tenía más cosas que liberar, más cosas que soltar, más que colocar, era de mi madre. Era de mi madre, porque claro, si papá conmigo había tenido actitudes que yo como niña me parecían horribles, ¿dónde estaba mamá en esos momentos para protegerme? Yo no estaba decepcionada con papá, yo estaba decepcionada con papá y con mamá. Porque cuando tú eres un niño y te tienen que proteger y tú ves que no te protegen, claro, tú ahí estás con los dos enfadado. Tú ahí tienes que resolver con los dos. Pero como tú necesitas apoyarte en uno, pues vas disculpando lo que ves de la persona que te tiene que proteger y no te protege, o que tú crees que te tiene que proteger y no te protege, lo vas disculpando, lo vas perdonando, lo vas pasando, no perdonándolo, sino que lo vas pasando por encima. Y se crea inconscientemente una pedazo de bola enorme que, claro, luego en mi vida no había abundancia, no había flujo de dinero, no había flujo de alegría de vida. Iba siempre con el agua al cuello, siempre me iba llegando lo mínimo, lo justo para sobrevivir. Y era lo que yo experimentaba a nivel emocional. Y por favor, aquí aclaro, las experiencias del niño son totalmente subjetivas, no son objetivas. Mis padres, aunque lo hubiesen hecho de libro, yo hubiese tenido mis heridas porque lo que yo venía a vivir no me lo podía quitar nadie. Entonces la experiencia es totalmente subjetiva, no es objetiva. Es como yo lo he vivido, ¿vale? Yo viví que a mí no me protegió mi madre en ciertos momentos frente a mi padre. Y a lo mejor sí lo hizo, a lo mejor la película es otra, pero no importa, es mi historia de vida, es lo que yo viví, es mi interpretación que yo hice desde la niña, ¿vale? Entonces, yo ya de adulta, después de este camino de trabajar, de liberar, de sanar, de colocar a papá y de soltar todo el rencor que yo tenía hacia papá y de estar con papá ya guay, ahora resulta que yo sigo viendo cómo en mi vida hay carencia, cómo en mi vida no hay fluidez, cómo en mi vida hay cosas que no van. Y me doy cuenta de, espérate, que mamá, yo he trabajado con mamá ahí como por encima, como de puntillas, porque no me quería permitir ver que no tenía aliados. Entonces, de repente, cuando empiezo a trabajar en mamá y empiezo a ver todas las cosas que yo le reprocho, mamá, te reprocho mucho. Y cuando veo todo lo que yo le reprocho y empiezo a limpiar esos reproches, empiezo a darle su lugar, empiezo a legitimar el dolor, empiezo a colocarla, empiezo a trabajar todo esto, se producen los cambios fuera, sí o sí. Pero eso no nos importa. Lo que nos tiene que importar es tú estar en paz, alcanzar la paz en el centro de tu corazón. Por supuesto, no nos engañemos, a todos nos importa lo que vemos en el mundo material, claro que sí. Pero el objetivo principal es que tú estés en tu centro, en tu equilibrio, en tu paz, porque desde ahí todo lo demás desde ahí. Entonces, ¿qué pasa con mamá? Aunque sientas que tienes a mamá en su sitio colocada y que sois mejores amigas, yo te recomiendo que trabajes la herida materna, que sanes la relación con tu madre, que le pongas atención. Es un trabajo muy bonito que no te puedes perder y que vas a ver muchos cambios primero en ti, en cómo tú te sientes, en tu estado emocional, en cómo tú te amas, en cuánto te amas, en enamorarte de ti, y luego vas a ver evidentemente los frutos en el mundo, por supuesto, es inevitable. Pero tú vas a notarlo esto en primera persona y desde ahí todo lo demás. Ya no vas a necesitar luego que lo corroboren los frutos, que es algo inevitable, que se va a dar. Entonces, te digo todo esto porque además de que es muy importante, a mí me cuesta hacer este podcast, me cuesta contar cosas de mi vida,
La verdad me cuesta, pero bueno, sé que ayuda. He recibido mensajes de algunos de vosotros que os está ayudando. Entonces, bueno, pues yo lo muestro por si os sigue ayudando y si os aporta valor. Si os aporta valor, os agradeceré muchísimo que compartáis este podcast con quien sintáis, con quien queráis, con quien creáis que le puede ayudar. Que me apoyéis con un me gusta o con un like, no sé en qué plataforma me estáis escuchando, si podéis dejarme un comentario también os lo agradecería y estaré encantada de responderos y seguirme para seguir recibiendo este contenido de valor. Hago un taller también sobre la herida materna, es presencial, lo hago en Córdoba, pero si estás interesado o interesada me puedes escribir, sería el día 14 de junio. Y bueno, compañero, te dejo, espero que te haya ayudado y te mando un abrazo desde el alma. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado, espero haberte arrojado algo de luz en tu camino y recuerda que este camino hacia el autoconocimiento a veces se torna un poco complicado, pero recuerda que lo complicado es humano y lo sencillo es divino. Y nosotros en esencia somos un ser divino viviendo una experiencia humana. Y no olvides que siempre puedes volver a este podcast para obtener más inspiración y orientación en tu camino de autoconocimiento. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en el próximo episodio.